Buenas, bienvenidas un día más a mi canal. Por si no me conocéis, mi nombre es Judith y te invito a que te suscribas por aquí abajo, que es totalmente gratis. Si te gustan mis vídeos, no olvides darle a me gusta y compartir. Es muy importante ayudar a crecer a esta familia. Y como veis en el título, hoy os traigo, digamos que el segundo tomo de los vídeos que estoy haciendo sobre salud, que es el de ansiedad. Es un tema ahora que se está hablando mucho. Bueno, en los tiempos que vivimos ha incrementado la ansiedad en todo el mundo y bueno, es un tema que está al orden del día y que no hay problema en hablar de ello. Ahora mucha gente está empezando a hablar de ello porque antes era un poco un tema tabú. Y yo, bueno, pues os voy a contar, como siempre hago, un poquito de lo que me he estado informando de cómo síntomas, tratamientos y demás de lo que es la ansiedad. También os voy a hablar de los trastornos de pánico porque son las dos cosas que yo tuve. A mí se me juntaron la ansiedad con los trastornos de pánico y bueno, pues os voy a hablar un poquito de ello. Así que nada, ¡empezamos! Bueno, como os digo, hay mucha gente que hoy está hablando de los trastornos de ansiedad, de la ansiedad generalizada. Mucha gente en el siglo que vivimos está teniendo ansiedad. Y bueno, no hay problema en hablarlo, no hay problema en que todas ahora hablemos de ella y se haya puesto de moda, porque por una parte está mucho mejor, porque es bueno que se hable de ello, es bueno que la gente sepa de lo que trata un trastorno de ansiedad, que no hay ningún problema en hablar de ello, que como os decía antes es un tema un poco tabú y bueno, entre unas y otras cada una cuenta su experiencia, podemos aportar cositas y bueno, ayudarnos entre las unas a las otras, ayudar a más gente y esto es para lo que se hacen este tipo de vídeos, para llegar a más gente y poder ayudar. Y bueno, pues sin enrollarme más, os cuento. Definición de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción normal ante situaciones de peligro o de amenaza. Los trastornos de ansiedad son problemas de salud mental que se relacionan con nerviosismo, con terror, con amenaza, como he dicho antes. El cuerpo se siente una amenaza, terror, miedos o preocupación. La ansiedad puede hacer que te sientas irritable, distraída, tensa y siempre en alerta. Entre los síntomas de la ansiedad hay un montón de síntomas. La ansiedad da muchísimos síntomas. Entre ellos está el ahogo, las palpitaciones, la sensación de falta de aire, que te ahogas, problemas estomacales, náusea, irritabilidad, insomnio, fatiga, cansancio, preocupación excesiva por el trabajo, por la salud, por el dinero, incapacidad de relajarse, dolores de cabeza, tensión, sensación de desmayo, tensión muscular, ataques de pánico, hiperventilar, miedo al futuro, palpitaciones que son como las taquicardias o llamémoslo taquicardia. Bueno, en fin, como veis, son muchísimos los síntomas que da la ansiedad y todos ellos están dentro del mismo saco. Hay gente que puede tener varios de estos síntomas, tener solo uno, tener todos. Eso depende de la persona y el tipo de ansiedad. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse por la ansiedad? Cuando no está adaptada a las circunstancias, cuando es demasiado intensa o cuando se prolonga en el tiempo. Ansiolíticos que producen un efecto tranquilizante actúan reduciendo los síntomas de ansiedad, disminuyendo la intensidad y la frecuencia de los episodios de angustia. Los antidepresivos, al contrario de lo que la gente piensa, incluida yo, antes de tomar este tipo de medicamento que más adelante os explicaré, yo pensaba que por su nombre antidepresivo era para la depresión, pero no, también sirve para la ansiedad. Según los recipientes que lleven, pueden servir para trastornos de ansiedad generalizada, para TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y depresión severa, entre otros. ¿Qué diferencia hay entre antidepresivos y ansiolíticos? Bueno, pues a continuación os voy a explicar las diferencias. Los ansiolíticos tranquilizan, los antidepresivos reducen la angustia. Los antidepresivos crean insomnio. No todos, pero suelen crear insomnio. Y los tranquilizantes lo que hacen es que te ayudan a dormir. Los ansiolíticos son de efecto inmediato y los antidepresivos son de efecto tardío, o sea, tardan hasta que empiezan a hacer efecto. A mí me tardaron, que es lo que suelen tardar, un mes en hacer efecto, no son inmediatos. Los antidepresivos puedes tomarlos por un largo tiempo, pero los tranquilizantes no deberían alargarse mucho en el tiempo porque crean adicción. Como acabo de comentar, los antidepresivos no son adictivos, los tranquilizantes sí, aunque los antidepresivos tampoco se pueden quitar de golpe, hay que irlos quitando poquito a poco.
Más tratamientos. La terapia es súper importante. Yo en mi caso no he seguido terapia, pero también es muy importante en casos severos porque hay que encontrar de dónde viene esa ansiedad y el por qué. Y una terapia nos puede ayudar. Luego también está la relajación, el tai chi, el mindfulness, bueno, varias cositas. Yo eso sí que lo hacía. Por las noches me buscaba vídeos de YouTube y me dormía con ellos. Intentaba hacer relajación, que te ponen una música tranquilizante, con una voz muy suave que te va explicando. Y yo a veces me dormía con música relajante tipo pajaritos, el mar y cosas así. Y otras veces hacía lo que es la relajación, que te va diciendo que relajes manos, relajes pies y demás. Y eso ayuda muchísimo también. Antes de todo esto que os he estado contando, puedes probar con tila, pasiflora, valeriana y cosas así, que son cosas del herbolario, antes de meternos en medicación, pero no siempre funciona. A mí, por los síntomas que tenía, mi médico decidió que era mejor mandarme antidepresivos. Pero más adelante os cuento. Tipos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que es excesiva preocupación y dura más de 6 meses. Luego está, como os decía antes, el TOD, que es el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. Yo os voy a decir unos cuantos. Fobias, estrés postraumático y trastornos de pánico. Yo me voy a basar en trastorno de ansiedad generalizada y trastornos de pánico, que son los dos que yo tuve, ¿vale? Bueno, la ansiedad ya os he contado así muy por encima, lo que es, para que podáis entenderlo un poco mejor. Y ahora paso a los ataques de pánico. Os voy a contar también un poquito por encima para que sepáis lo que son y luego ya os contaré mi experiencia con la ansiedad y con los ataques, ¿vale? El ataque de pánico o crisis de ansiedad se define como intenso miedo. Aparece de forma súbita y acompañado de muchísimos síntomas. Ahora, os cuento síntomas. Síntomas: adormecimiento de las manos, mareos, náuseas, vómitos, pitidos en los oídos, sudoración, palpitaciones, sensación de asfixia, sensación de ahogo, escalofríos, miedo a perder el control, mareos, pérdida de conciencia, taquicardia, dolores abdominales. Yo los tenía todos, yo creo, pero todos juntos. El temor de otro ataque, unido a pensamientos negativos como son el miedo a perder el control, a sufrir un ataque al corazón, a morir. En ese miedo es frecuente empezar a temer ir a sitios por si te mareas delante de la gente o te da ese ataque de pánico, meterte en ascensores, ir a sitios concurridos como centros comerciales, donde hay mucha gente, sitios donde hay mucha gente. Empiezas a tener ese miedo y dejas de ir a esos sitios para evitarlo. Yo realmente esto creo que empezó porque yo, cuando me hacían las pruebas del azúcar de ERI, me entraba en el estómago esa sensación malísima y siempre esas ganas de vomitar, y acto seguido me mareaba y me caía redonda. Entonces yo creo que a eso le cogí miedo. Entonces, en el momento que yo tengo un problema de estómago, me recuerda a esa situación y es cuando entro en pánico. Empiezo con las náuseas, con tal, y ya me viene el mareo, me mareo y me caigo redonda. Pero es por el miedo a esa situación que viví. Vale, ahora que ya os he contado un poquito por encima lo que es la ansiedad y los trastornos de pánico, empiezo a contaros mi experiencia, ¿vale? Como ya os expliqué en el vídeo anterior de la hipertensión, que si no lo habéis visto, intentaré dejaroslo por aquí o en la cajita de información para que paséis a verlo. Todo esto empieza por ahí, por la hipertensión. Yo no me doy cuenta que es ansiedad, yo no tengo o no creo tener ningún síntoma de ansiedad. Todo empieza con unas tensiones muy altas, sofocos, dolores de cabeza. Y bueno, me empiezan a tratar lo que es la hipertensión. Me empiezan a hacer pruebas, pero las pruebas tardan mucho, me empiezo a agobiar, que será algo malo, que tendré, que no tendré, y yo creo que ahí también viene relacionada la ansiedad, porque me empiezo a agobiar de qué podrá ser. Se supone que tengo un episodio de estrés y empiezo con hipertensión, y a raíz de ahí me empiezo a agobiar y empiezo con la ansiedad. También todo esto tiene que ver, vuelta atrás, como os dije en el vídeo de la hipertensión, que yo, bueno, lo primero, antes de tener a Edith, las que me seguís de hace tiempo sabéis que nos costó que me quedara embarazada, fue por tratamientos de reproducción. Todo ese estrés psicológico que pasamos las personas que tenemos que meternos en tratamientos de reproducción, es un estrés que a lo mejor en el momento no te pasa factura, pero luego con el tiempo pasa factura. Luego, los tratamientos de fertilidad llevan un montón de hormonas y todo eso, quieras que no, las hormonas, igual que en el embarazo, te desestabilizan. Luego también todo eso pasa factura, y a mí, quien me veía para controlarme la tensión,
el médico que me veía me dijo que todo eso podía haber pasado factura, hormonas para arriba, hormonas para abajo, había podido pasar factura no solo en la ansiedad, sino también en la hipertensión. Que esto no quiere decir que todas las personas que sigan un tratamiento de fertilidad les vaya a pasar, pero sí que somos unas propensas a, bueno, pues el que esto desemboque porque pasamos, pues, psicológicamente lo pasamos mal. Y bueno, yo puedo decir que yo tuve suerte porque sí, pasé por 3 inseminaciones negativas, pero me quedé en la primera FIR. Gracias a Dios no he tenido ningún aborto, gracias a Dios no he tenido ninguna amenaza de aborto, no he tenido nada, pero sé que hay chicas que lo pasan muy mal y que psicológicamente tienen que estar devastadas. ¿Por qué? Pues porque pasan por abortos, pasan por demasiados negativos, no 3 como pasé yo, a lo mejor pasan por 10, 15 negativos y eso machaca psicológicamente. Luego, una vez tuve a Eric, como os he contado, es alta demanda, pasamos muchísimas noches sin dormir, como la palabra indica, Eric alta demanda, yo estaba para él 24/7, o sea, 24 horas los 7 días de la semana. No dormía, mi madre trabajaba de noche, vivía en casa pero no me podía ayudar, David trabajaba en los hoteles y estaba casi todo el día fuera, los fines de semana y todo, y bueno, prácticamente me lo comí yo todo sola, que vuelvo a repetir que mi hijo es mi mayor regalo, lo mejor de la vida, pero que todo eso, oye, pasa factura, que esto es un canal en el que hablamos sinceramente y esto es maternidad real, o sea, no tiene por qué ser todo genial y divino. Hay cosas que, oye, que pasan factura y que tú puedes querer mucho a tu hijo, pero que criar un niño no es cosa fácil y hay que hacerlo. Que yo no me arrepiento de nada, al contrario, como dije en el vídeo anterior, eso me hizo más fuerte. Yo estoy súper orgullosa de mi hijo, al contrario, estoy mucho más orgullosa de que él haya sido alta demanda y todo lo que me ha enseñado su alta demanda, que si no lo hubiera sido. A lo mejor todo hubiera sido más fácil y no me sentiría tan realizada como madre. Pero bueno, eso es un tema aparte, que ya os hablaré también en la alta demanda. Bueno, pues como os digo, todo eso toca el sistema nervioso central y al final pasa factura. Entonces empiezo con la ansiedad, bueno, empiezo con la hipertensión, mejor dicho, y al cabo del tiempo ya me hacen las pruebas, ven que no tengo nada, voy al médico de cabecera, pero es que yo me sigo sintiendo mal, tengo muchos dolores musculares, tengo dolor de cabeza, me siguen pitando los oídos, veo puntitos alrededor de la cara, por los ojos, y claro, ella me dice, es que llevas mucho tiempo así, no te hemos encontrado nada en las pruebas, esto yo creo que es un cuadro emocional y ya te tengo que mandar antidepresivo, que él es lo que consideraba mejor. Como os digo, yo no pasé por psiquiatría, no pasé por psicólogos, no he hecho terapias ni he hecho nada. Y bueno, yo le digo que la primera vez que me lo dice, que vamos a aguantar un poquito más, a ver qué pasa, a ver cómo evoluciona todo esto y tal. Yo no me quería tomar el antidepresivo. Y bueno, realmente yo me volqué en Eric. Yo tenía tantas ganas de tenerlo que me volqué en él, me olvidé del mundo hasta de mí misma y me volqué en él. Y con su alta demanda, yo me volqué en él y vivía por y para él, vivía por y para él. Y claro, todo eso pues pasa factura. Y bueno, pero como os digo, yo no me arrepiento de nada. Lo que he hecho son experiencias de la vida. No soy ni la primera ni la última madre que se vuelca en su hijo. Y bueno, en ese momento él me necesitaba y yo hice lo que tenía que hacer, punto. Voy al médico, me dice que todas las pruebas están bien, que todo sale bien, que la tensión se ha regulado y yo seguía con dolores de cabeza, seguía viendo puntitos, con mucha tensión muscular, con los pitidos en los oídos y entonces me dice el médico que todo eso es sintomatología de ansiedad y que por qué no empezamos a tomar antidepresivos. Yo le digo que no, que yo no me quiero enganchar a los antidepresivos, que soy muy joven, que no quiero. Él me dice que sí, yo me niego, bla, bla, bla. Le digo, vamos a esperar un poco, ¿vale? Y me dice, vale, como tú quieras. Esperamos un tiempo y al poco tiempo empiezo con los ataques de pánico. Entonces ya yo misma toco fondo y le digo, sí, mira, mándame el antidepresivo porque es que no voy a poder yo con esto sola. Yo pensaba que iba a poder, pero no voy a poder. Me manda el antidepresivo y el antidepresivo, como os he dicho antes, no hace efecto inmediato. Entonces yo estuve un mes tomando el antidepresivo y un mes más o menos con los ataques de pánico. ¿Qué me notaba yo para ya empezar a darme cuenta que podía tener ansiedad? Bueno, me notaba que estaba súper irritable, que no tenía paciencia, que contestaba mal a todo el mundo, contestaba a David mal, contestaba a mi madre mal. Incluso había veces que hasta al niño le contestaba mal. Luego me empezaron, como os digo, los ataques de pánico. ¿Y cómo eran esos ataques de pánico? Bueno, los ataques de pánico siempre me daban de noche. Yo me dormía, me ponía mi música relajante, supuestamente estaba relajada y me dormía,
pero mi cabeza decía, no, bonita, no estás relajada. Eran unos despertares de golpe, o sea, yo estaba tal que dormida y de repente era como, ¡pum!, como si me hubiera asustado algo me hubiera despertado y ahí empezaba todo. Me empezaba a dar unos pitidos en los oídos y yo ya sabía que venía el ataque. Los primeros ataques no reconocía como tal, pero una vez que ya me había pasado, yo ya sabía que cuando me empezaba el pitido en los oídos, yo decía, ya viene, ya viene, ya viene. Me empezaba a dormirseme una mano solo, era una mano, se me dormía hasta el brazo, hasta el codo, pero como un hormigueo cuando se te duerme una parte del cuerpo y ya me empezaba a subir como al pecho, que parece que te va a dar un ataque de corazón, pero no es un ataque de corazón, es del propio nerviosismo. Y me empezaba el pecho, taquicardias, un montón de taquicardias. En ese momento a lo mejor podía tener 110, 120 pulsaciones. Y a raíz de ahí me empezaban como a entrar dolor abdominal, náuseas, me iba al baño y empezaba con náusea, vómito a la vez me entraba diarrea. La diarrea mientras estaba en el baño me daban arcadas y a partir de ahí notaba una sensación de pérdida de control, que yo sabía que me tenía que tirar al suelo porque si no me caía redonda. Me tiraba al suelo, cerraba los ojos porque no los podía ni abrir, era como una especie de desmayo, pero no llegaba a perder la conciencia. O sea, yo tenía los ojos cerrados, pero yo oía y sabía que estaba en el suelo tumbada. Cuando ya pasaba, me quedaba una sensación en el cuerpo de malestar, de taquicardia. Cuando estaba en el suelo tirada me entraban muchos escalofríos, estaba con escalofríos, me metía en la cama tapada hasta aquí y ya poco a poco se me iba pasando. Y eso fue durante un mes, noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche. Como os digo, yo creo que estos ataques de pánico vienen debidos o a que el sistema central se colapsó de no dormir, entonces cuando estaba durmiendo era como ¡boom!, te despiertas de repente porque se volvió loco, o por que le cogí mucho miedo a esa sensación de cuando me hacían las pruebas de azúcar, que yo ahora tengo pánico de volverme a quedar embarazada por tener que pasar esas pruebas de azúcar. Lo quiero muchísimo. O sea, mi mayor regalo fue Edith, mi mayor sueño fue Edith, pues ahora mi segundo mejor sueño es tener otro y quedarme embarazada. Pero me da pánico. Y no sé si voy a saber sobrellevarlo, por cómo me puede afectar, porque con Edith no tuve ni un vómito, ni un mareo, ni un nada, fue un embarazo estupendo. Pero las pruebas de azúcar me machacaron totalmente, porque es que, como os digo, yo me ponía mala, malísima, malísima, y me hicieron pasar 4 o 5 pruebas, ya ni me acuerdo las pruebas que me hicieron pasar, y yo decía, no, por favor, que lo paso fatal, no me hagáis pasar más pruebas, y lo que es peor, que es que siempre daban negativo, y ellos se empeñaban en que como el niño venía grande, que tenía que tener azúcar, pero si te han dado los análisis que tengo el azúcar baja, más hecho la prueba normal, tengo el azúcar baja, ¿por qué te empeñas? Bueno, me hicieron pasar la curva larga, todo para nada. Porque nunca di diabetes gestacional. Y de ahí ese miedo. Bueno, como os he dicho, los antidepresivos no me hicieron efecto en el mismo momento y a partir de ahí empecé con más náuseas, más dolores abdominales, más malestar. Me fui a urgencias y por si no tenía bastante, me diagnosticaron colon irritable. Pero bueno, del colon irritable hablaré en el próximo vídeo de salud y os contaré también. Al cabo del tiempo empecé a encontrarme mejor con el antidepresivo, con la relajación que seguía haciendo. Sin yo darme cuenta, pensaba que los ataques de pánico nunca se iban a ir y un día desaparecieron. Sí que es cierto que alguna noche no me da ataque de pánico, pero si he estado muy, 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 muy estresada o he tenido un susto muy grande por algo, no sé, porque haya pasado algo con el niño o cualquier cosa que me haya asustado, yo soy muy asustadiza. Sí que es cierto que noto que me despierto con el pitido y me da un poquito de taquicardia, pero intento hacer respiraciones hondas y se me va pasando solo y me vuelvo a dormir. Gracias a Dios no vuelvo a esos ataques porque es que no lo he pasado tan mal en mi vida, pero en mi vida. Y bueno, sé que parece que nunca, los que tenéis ansiedad o habéis tenido ansiedad, sé que parece que nunca vais a volver a ser la misma, pero se vuelve a ser poquito a poco con relajación, poniendo de tu parte, tomando la medicación, al final vuelves a ser la misma. Cuesta mucho, porque cuesta mucho, y esto no quiere decir que no nos vuelva a dar en un episodio. Los que ya hemos pasado episodios de ansiedad tenemos muchísimas más probabilidades de que se repitan. Es más, con el tiempo, con los cambios estacionales suele empeorar. Dicen que en primavera y en otoño es cuando te vuelve a dar el arrechucho de la ansiedad. A mí me da más en otoño que en primavera.
Y sí que es verdad que como que te empiezas a encontrar un poquito peor, pero bueno, poquito a poco y poniendo de nuestra parte. Está claro que si sois personas nerviosas tenéis más probabilidades. Yo soy una persona nerviosísima, pero nerviosísima. Y está claro que vamos a tener más probabilidades, que vamos a tener épocas mejores, épocas peores. Pero bueno, como os digo, poquito a poco, parece que no, pero al final se sale. Yo al año de estar tomando los antidepresivos hablé con el médico para dejarlos y los dejé. Le dije que me encontraba un poquito mejor y que quería probar a dejarlos. En plena pandemia, además, le llamé por teléfono, como era ahora solo se podía hacer por teléfono, y le dije, mira, me encuentro mejor, y me dijo las pautas, dice, pues vete dejándolos, primero vete dejándolos, te los tomas un día sí, un día no, un día sí, un día no, luego 2 días sí, 2 días no, luego 3 días sí, día así. Yo lo hice hasta 2 días y lo dejé, fui un poco burra. Sí que es verdad que me costó un poco, que los primeros días noté esa sensación de que me faltaba la medicación y de que estaba un poquito más nerviosa otra vez, pero ahora ya estoy sin la medicación y de momento estoy en línea. Así que bueno, pues esto es toda mi historia con la ansiedad y los ataques de pánico. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartir, que puede ayudar a mucha gente. Que le deis a me gusta si os ha gustado. Y nada, que os suscribáis por aquí abajo si os gustan este tipo de vídeos o cualquier otro tipo de vídeos que hago. Ya sabéis que hacemos haul, hacemos vlogs familiares, hablamos de maternidad, hablamos de salud. Bueno, pues un poquito de todo. El caso de este canal es pasarlo bien y ayudar a la gente. Y bueno, pues como os digo, suscribiros por aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!